Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. En Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con Rafael Guzmán, diputado de la Asamblea Nacional y además presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Bienvenido. Muchas gracias. Diputado, vamos a comenzar hablando sobre ese Censo Nacional del Transporte. ¿Qué piensa usted sobre que esté sujeto otro beneficio al carnet de la patria? ¿Qué puede ocasionar esto y a qué precio se va a pagar esa gasolina con la reconversión en puertas? Bueno, el gobierno da un paso más en su política de dominación de la voluntad de los venezolanos. Lo hemos dicho en repetidas oportunidades, al gobierno no le interesa que usted tenga su salario decente, suficiente, que le permita comprar la carne, el pollo necesario para poder alimentar a su familia en 15 días, que pueda pagar los servicios, que pueda pagar el transporte público, que si tiene un carrito pueda llenar el tanque, comprar los repuestos. Al gobierno lo único que le interesa es que su movilidad, su alimentación, su medicina, su educación, dependa absolutamente de los genuflexos que usted pueda hacer frente al gobierno. Y frente a eso nosotros tenemos que alzar nuestra voz, no podemos dejar dominar. El carnet de la patria no ha resuelto los problemas de alimentación de los venezolanos. Es una medida que está allí única y exclusivamente para dominar. El carnet de la patria no le ha resuelto los problemas a los venezolanos de medicina. Es que con el carnet de la patria va a haber gasolina, se van a arreglar las carreteras, va a haber suficiente transporte público para trasladar a todos los venezolanos, al 70% de los venezolanos que se mueven en el transporte público. No, es una medida en este momento además totalmente aislada frente a la crisis que estamos viviendo para distraernos de lo que verdaderamente nos está pasando, que es que la hiperinflación, que es que este desastre por parte del gobierno en la aplicación, en el manejo de los recursos de todos los venezolanos ha fracasado, no ha servido y bueno, por supuesto se deterioran los servicios públicos. El venezolano común tiene 8 meses, lo que va de año, no ha podido comer carne, no tiene recursos para poderle comprar uniformes a sus hijos y esa es la crisis que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. Diputado, desde ayer los negocios están obligados a poner los precios a la vista del público tanto en los actuales bolívares como en los bolívares soberanos del nuevo cono monetario. ¿Van a llegar suficientes billetes? ¿Será que a última hora toman la decisión de que coexistan los dos conos monetarios? ¿Los cajeros automáticos van a poder ser adecuados a tiempo para cargarlos con los nuevos billetes? ¿Qué va a ocurrir? Y la gente también se pregunta, operaciones diarias y sencillas como pagar el pasaje de transporte público, ¿cómo se va a hacer eso? Y un sector especialmente vulnerable, los jubilados y pensionados, ¿cómo van a cobrar su pensión? Bueno, esas son todas las preguntas que el gobierno no ha sabido responder frente a este anuncio de quitarle 5 ceros a la moneda. A la gente no le interesa, y lo vamos a decir aquí clarito, a la gente no le interesa si le quitan 5, 20 o 30 ceros a la moneda, o le suman cero. A la gente lo que le interesa es que la plata que tengas en el bolsillo te alcance para comer bien, vivir bien y dormir tranquilo. Esa es la realidad que está pasando. Y el gobierno toma estas medidas como la panacea, anunció la reconversión monetaria como la gran medida para frenar la hiperinflación, y es mentira. Hace 2 meses la anunció, le iba a quitar 3 ceros y no nació. Y ahora viene con el tema de que tiene que quitarle 5. O sea, en 2 meses y medio tuvo que quitarle 2 ceros más a la moneda. Y probablemente tenía que quitarle más, pero no tuvo. Tenía que quitarle 6 ceros a la moneda. Pero no tuvo la forma de explicarle al venezolano que ahora va a ganar 6 bolívares. Que su salario mínimo era de 2 bolívares más los complementos. Entonces, y que eso no le alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevo, no le alcanza para comprar 1 kilo de carne, no le alcanza para pagar los servicios que tiene que pagar, que además no funcionan, porque tienes un problema de electricidad, que son 20 horas al día que no tiene luz. Acabamos de pasar por un apagón y la desfachatez del gobierno frente a todos los problemas de los venezolanos. El gobierno no reconoce que hay hiperinflación, el gobierno no reconoce que hay problemas económicos y saca este señor Mota Domínguez, agarra y le toma fotos a la tanquilla de su casa explicando y saca unos cables pelados con un tape
amarillo, diciéndole que el problema fueron esos cables. Por Dios. Entonces, mientras el gobierno no reconozca que existen problemas, que esos problemas están allí, que esos problemas tenemos que resolverlos entre todos, que todos sabemos que los responsables son ustedes, que lo causaron ustedes en su ámbito, en su afán de mantener el poder, de enriquecerse unos pocos con los recursos de los venezolanos. Hasta que ustedes no lo reconozcan eso, nosotros no vamos a poder avanzar en sanar la economía de los venezolanos, en darle calidad de vida a los servicios de los venezolanos. ¿Y qué nos queda a nosotros? Bueno, seguir luchando, seguir alzando nuestra voz. Vemos como todos los días los trabajadores de la salud están protestando, los trabajadores eléctricos del sector eléctrico están protestando, los profesores están protestando, todos los empleados públicos desamparados, porque le quitas 5 ceros a la moneda y no le sumas ni siquiera 1 al salario de los venezolanos. Si es así como usted dice, ¿cómo se resuelve un problema que no se reconoce y qué va a ocurrir si el ritmo del deterioro de la economía sigue como va y en diciembre pudiéramos tener, tal como lo dijo el Fondo Monetario Internacional, una inflación que supere el 1.000.000%? Y bueno, normalmente el Fondo Monetario Internacional es prudente en sus estimaciones. A veces la gran parte, muchas veces se queda corto en eso. Si el gobierno no toma las medidas, la proyección es infinita. Si el gobierno no reconoce el problema que estamos viviendo, cada vez nosotros nos vamos a ver obligados los venezolanos a estar en la calle protestando, exigiendo los cambios necesarios para que se den. Y están así, eso no va a suceder. O sea, los 5 ceros no van a frenar las protestas justas de los trabajadores venezolanos, las protestas de los profesores. Si el gobierno no toma las medidas, pues sencillamente le va a explotar la realidad en la cara, como le está explotando todos los días a Miraflores. Representantes de gremios, expertos, sobre todo economistas, coinciden en que no puede haber un cambio económico sin estar unido a un cambio político. ¿Cómo se lograría esto con una oposición fragmentada, con una mesa de la Unidad Democrática que, según el propio exgobernador Capriles, cumplió su ciclo, que logró un fin electoral, pero no uno de conducción política, y con un gobierno nacional que insiste en un modelo socialista del siglo XXI? Una cosa es la extinción del modelo y creo que otra es el trabajo que tiene que hacer la oposición para convertirse en una opción de poder. ¿Okay? Sí, efectivamente, la oposición está pasando por un problema de diferencias importantes, pero que esas diferencias se tienen que ventilar en aras de buscarle solución y acompañar a los venezolanos en sus problemas y en la búsqueda de soluciones a esos problemas. Yo lo digo con toda franqueza, no hay justificación para que estando el gobierno en su peor momento, nosotros no podamos estar unidos en un solo propósito que no sea que darle el cambio a los venezolanos del rumbo del manejo de este país. Volviendo al tema del modelo y volviendo al tema del cambio político para que se dé un cambio económico, el gobierno no le interesa los cambios económicos porque está enfocado en su modelo político y por eso es que se necesita un cambio político. Al gobierno no le interesa mejorarle la calidad de vida a los venezolanos y por eso es que no hay, porque si tú tienes un proyecto político que es de dominación, de mantenerte en el poder en la medida que tú le tengas dobladas las rodillas a los ciudadanos en este país, pues sencillamente no hay modelo económico que acompañe a ese modelo político que no sea el de la destrucción, como efectivamente lo hizo, de acabar con el aparato productivo de los de este país, acabar con los servicios públicos, acabar con el sector de salud, acabó con el sector de educación. No hay una sola área en este país que funcione de forma correcta. ¿Hay alguna manera para que el gobierno nacional, sin renunciar a sus ideales políticos, pueda tomar algunas medidas que le permitan no solamente beneficiar a los ciudadanos, a esa gente que usted mismo dijo está protestando, el gremio de salud ya pasa de un mes en la calle por solo nombrar uno, y que al mismo tiempo le permita margen de maniobra al propio gobierno, tomando en cuenta que sus fuentes de financiamiento parecieran cerrarse al haber países que
prohíben hacer negociaciones con Venezuela, las llamadas sanciones. Mira, yo no creo que exista posibilidades de que el gobierno tome decisiones que puedan ayudar a solventar la crisis de los venezolanos, porque sencillamente no le interesa. No le interesa mejorarle la calidad de vida a los venezolanos. Lo único que le interesa es mantenerse en el poder. Por eso es que nosotros tenemos que insistir en los cambios políticos. El gobierno perdió la confianza de la gente. La gente no cree en que Nicolás, no le creen ni el Padre Nuestro, no creen en nada de lo que puedan hacer estos señores. Porque no ha funcionado, ninguna de sus decisiones han funcionado, porque además no asumen la responsabilidad. Tú ves los anuncios económicos de la semana pasada, entonces le mando allá a la Asamblea Nacional Constituyente una ley para que ellos resuelvan. Usted, Tarek El Aissami, le digo, o hable usted con los productores para que puedan importar materia prima. Pero entonces, ¿quién va a importar una maquinaria? ¿Quién va a traer materia prima? ¿Quién va a invertir cuando no hay seguridad jurídica, cuando no hay garantías en el trabajo que tú estás haciendo, cuando no hay respeto al esfuerzo que tú haces? Porque cuando tú estás buscando superarte, el gobierno te dice, si tú te superas, tú te independizas. Si tú te independizas, no dependes de mí. Si tú no dependes de mí, yo no soy necesario, y me echas a un lado. Esa es la realidad que está pasando. Un gobierno que lo único que le interesa, que concibe el poder bajo la dominación, en vez de concebir el poder para resolver los problemas de los venezolanos. ¿El Parlamento está haciendo la tarea, más allá de seguir sesionando y aprobar acuerdos? Mira, no es más allá de sesionar y aprobar acuerdos. Desde la Asamblea Nacional nosotros hemos puesto sobre la mesa cuáles son los mecanismos necesarios para salir de esta crisis. Le hemos puesto al propio gobierno los instrumentos para dar un paso hacia adelante. La primera ley que se aprobó en la Asamblea Nacional fue la ley del Banco Central para rescatar la autonomía. Si no se rescata la autonomía del Banco Central, tú no vas a poder tener una política monetaria, ni vas a poder frenar la hiperinflación, donde su principal problema, su causa, es el gasto desmedido por parte del Ejecutivo con dinero inorgánico. El Banco Central de Venezuela se convirtió en un cajero automático del Ejecutivo, donde sencillamente él llega y saca la plata que le dé la gana, garantizado con unos pocos bienes que están allí, que es las pocas reservas que tenemos. Y además le metes mano también a esas reservas. Entonces, cada vez los venezolanos vemos que sus instituciones no están al servicio de los propios venezolanos, sino al servicio de una parcialidad política. Entonces, sí, desde la Asamblea nosotros tenemos que seguir alzando nuestra voz. Nosotros desde la Asamblea debatimos, legislamos y controlamos. Y no hemos dejado de hacerlo. No nos permiten legislar, pero el banco de leyes está allí. Están las propuestas dadas. Están todos los mecanismos a la mano para que en el momento que se dé ese cambio político que tanto necesitamos, podamos enrumbar al país en pocos meses. Gracias por haber venido esta mañana a Entrevista Venevisión. Gracias a ustedes. Despedimos así al diputado Rafael Guzmán, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense allí. Al regreso de la pausa tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.